En el siguiente vídeo voy a intentar explicar todo lo referido al artículo que realicé para el Congreso de Religiones Comparadas sobre la comparativa entre el paganismo germánico en época medieval y la actual religión Asatrú. El enfoque que vamos a tomar para este análisis sería la evolución histórica que toma el paganismo, el concepto de paganismo a través del tiempo y cómo cambia todo eso, todo ese relato, cómo cambia desde la época medieval hasta la actual religión, Asatru, que sería el, el espejo actual de lo que fue el paganismo en época medieval. Eh, Vamos a enfocar todo ello a través de los cambios históricos y los cambios metodológicos que traen ambas concepciones de la religión y cuáles han sido los puntos a través de la historia que condicionan esa evolución, sobre todo pasando por el romanticismo germánico y sobre todo por luego su influencia en el siglo XIX-XX. Entonces, comenzando por el desarrollo, deberíamos comenzar sobre todo por la época medieval, que fue donde podríamos decir que comenzó este paganismo, ¿no? Enfocado principalmente en los pueblos germánicos del norte, en la zona de Escandinavia, allá por la época de la Alta Edad Media, un poquito después de la que pudiera ser la caída de Roma, ¿no? Siglo 5, 6, 7. Lo que ves es la era vikinga, vaya. Eh, Concretando su cosmología, debemos entender que esta se enfoca alrededor del Yggdrasil, alrededor de la figura del Yggdrasil, el árbol que orquesta, el árbol que ordena el mundo para ellos. A través de este árbol gigante podríamos decir que los 9 planetas, los 9 mundos de su paganismo, los 9 mundos de su mitología, se encuadran alrededor de este árbol, ¿no? Las distintas interpretaciones, porque no lo deja muy claro cómo lo ordenan, ¿no? Así que hay distintas interpretaciones sobre el modelo, pero una de ellas hace hincapié en la verticalidad del concepto, en cómo varios mundos concretos, Midgard, Asgard, Niflheim, Helheim, van teniendo una escala vertical que pudiera ser también pudiera tener cierta influencia platónica, quizá no directa, a lo mejor indirecta, de los distintos estratos de los planos, ¿no? El plano celeste, el plano terrestre, el plano de la idea, y cómo abajo quedaría Midgard, el mundo de lo humano, y cómo por encima irían quedando algunos mundos, ¿no? El Niflheim como un plano celeste, lleno donde están las hadas y todo esto, y arriba el Asgard, que sería el mundo de los dioses, ¿no? Aparte de su cosmología, bueno, hay más mundos. Está Jotunheim, hay mundos referidos a distintas concepciones, tanto algunos referidos a figuras vivas, como sean los gigantes, otros sean referidos casi a elementos, como podría ocurrir con Helheim, con el mundo del Helheim, ¿vale? Y, y todo ello configuraría, pues, un grupo de planetas, los cuales, pues, podían traer esa variedad al concepto de esta religión. También en el concepto de su creación del mundo, todo muy anterior al Yggdrasil, ¿no? Habría como tal un choque de contrarios, ¿no? Chocando dos mundos, por así decirlo, el mundo más caliente y el mundo más frío, que chocando llenarían el vacío con su vapor y las gotas que caerían de ese choque. El concepto no es tanto de cómo se crea el mundo, sino de que sea un choque de contrarios, un concepto clásico en este sentido, ¿no? Un concepto clásico que atiñe también a otro tipo de religiones, que tienen a lo mejor choques de elementos que podríamos considerar dispares. Eh, por otro lado, saliendo de la cosmología, porque es bastante amplio como para realizar un estudio solamente de ello, tenemos también que fijarnos en sus figuras vivas, porque tiene varias figuras que podríamos considerar de distinta naturaleza que vivas conviven entre sí, ¿no? Estarían los Aesir, que serían los dioses principales de su mitología, los Vanir, que serían dioses, por así decirlo, menores, anteriores a los propios Aesir. Se conoce, se entiende que el grupo de los dioses Aesir serían dioses, por así decirlo, nuevos, de pueblos que quizás
colonizaron o se asentaron cerca también de estos pueblos primitivos germánicos y que añadieron su mitología a la que ya había. Entonces los Vanir quedan como los dioses antiguos y los Aesir como los dioses nuevos. Aparte, estos dioses tienen también arquetipos filosóficos detrás de ellos y hay una relación entre cómo los dioses Aesir toman en su arquetipo nociones más mentales del ser humano, ¿no? Como sentimientos, emociones, el dios de la ira, dioses de conceptos muy humanos. Y los Vanir toman por otro lado conceptos más naturales, por ejemplo el dios de la pesca, el dios de los mares, el dios de la navegación, por lo que podemos entender ese concepto más antiguo. Luego, también tenemos que hablar de la figura de los gigantes, que serían sería otro elemento vivo muy cercano a estos dioses, ya que incluso formarían parte del propio árbol genealógico de estos dioses, ya que habría dioses que nacerían de estos gigantes y dioses que se enfrentarían a los gigantes. Entonces la posición de los gigantes es relativa, pueden ser buenos, hay gigantes malos, entonces no son malos como tales, no son tampoco buenos, son figuras neutrales que generan quizás cierto caos, cierto conflicto a veces. Y luego aparte hay otros seres vivos que alberga esta mitología, esta cosmología, como podrían ser las serpientes gigantes, ¿no? También un, una ardilla que escala el Yggdrasil, incluso un águila en la copa del Yggdrasil. Hay como seres enormes, hay como seres animales que también conviven en este entorno vivo. Entonces podemos ver aquí una cosmología muy rica, muy distinta a las de otras religiones, ya sean tradicionales, ya fueran actuales. Una cosmología quizá muy arraigada a la naturaleza, muy arraigada al concepto natural de su entorno, por así decirlo. En cuanto a ello, bueno, su cosmología es bastante larga, es bastante densa, está escrita, está escrita en la Edda, está narrada, en este caso, está narrada, bueno, podemos decir que la versión que nos queda narrada de esta religión está escrita por cristianos una vez elaborada, bueno, una vez llevada a cabo la cristianización, ¿no? Y hay cierto elemento añadido al cristianismo, como por ejemplo el concepto, bueno, esto se presupone, ¿no? El concepto de regeneración de después del Ragnarok, que sería, por así decirlo, la catarsis de su mundo, el apocalipsis, para por así hablarlo en términos cristianos. La regeneración, la vuelta después de ese Ragnarok, se presupone que está influenciada por el añadido cristiano de ese escrito que nos queda a nosotros, pero como todo, pues le falta digamos que un par de vueltas a esa parte de la investigación. Bueno, en cuanto a la práctica de su religión, tendríamos que relacionar primero el entorno con esta, ya que en esa época, y esto es importante para saber luego su acercamiento a la actualidad, no existía un lugar de culto concreto, no existía edificios a los que rendís culto a estos dioses, ¿no? Sino que se utilizaban lugares naturales que eran como, por así decirlo, sacralizados, que podían ser sacralizados, como por ejemplo unos claros en el bosque, algún túmulo alto, y, y esos lugares se veían como un enlace natural con sus dioses. Entonces, hay una influencia natural tremenda en todo esto, ¿no? Hay una influencia de la naturaleza bastante grande. Por otro lado, podríamos decir que su culto se realizaba en cuanto a rendir culto a los dioses, ¿no? Se rendía culto a estos dioses. Sería una religión, por así decirlo, exterior, ¿no? O sea, se rendiría culto de manera, entre comillas, digamos que pública a estos dioses, como pudiera ser rendirle homenaje, ofrecerle sacrificio y demás, que lo que genera sería este culto, no generaría tampoco nada hacia el interior, por así decirlo, cosa que veremos un cambio en el Asatru, ¿no? Veremos un cambio en la región Asatru en cuanto a ese sentido, porque sería la mentalidad sería la mentalidad la que tendría que ver en esto, ¿no? Una mentalidad tradicional arraigada al culto de una manera tradicional en contraposición de una mentalidad actual
en cuanto a un culto más enfocado al interior de la persona, a un concepto quizás más humanista, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, eso atenderá a los conceptos de la Saturn, no en este caso del paganismo. Eh, por otro lado, bueno, este concepto medieval sería lo referido a la realidad en este tiempo, ¿no? Una realidad como entendemos tradicional, tanto con su mentalidad, su conocimiento geográfico, influenciaba también mucho su arquetipo visual y su arquetipo alrededor de lo que ellos entendían como lógico, no conocían otro mundo. Eh, y bueno, todo este globo, todo esto que engloba esta mentalidad tradicional, pues tiene un fin, tiene un final. Con la cristianización de estos pueblos germanos se tiende a perder este concepto, ¿no? Esta religión se abandona, por así decirlo, queda en el sustrato cultural más que en un concepto simbólico y religioso de seguir rezándola a nivel oficial, ¿no? Con la cristianización, pues oficialmente ya lo que quedaba del cristianismo, vaya. Em, entonces, si queremos volver a conocer sobre esto, si queremos volver a escuchar de manera pública este concepto, tenemos que volver a remontarnos a casi al siglo XVII y XVIII, ¿no? Con lo que podemos llamar el romanticismo, bueno, siglo arriba, siglo abajo. Con lo que podríamos llamar el romanticismo germánico, ¿no? Una vez superado el neoclasicismo, una vez superado en el sentido de los conceptos ilustrados, una vez superado el racionalismo, eh, entraríamos en un concepto romántico del tiempo, entraríamos en un concepto romántico multidisciplinar, por así decirlo, ¿no? Superado ese academicismo, hablando del arte, entraríamos en una búsqueda otra vez de lo simbólico, una búsqueda de los sentimientos, una búsqueda de lo, no tanto de lo racional, ¿no? Una mirada hacia el pasado, nuevamente. Entendiéndolo como, por ejemplo, podemos entender el arte, no sería tanto una mirada hacia el pasado en cuanto al pasado grecolatino, como hizo el neoclasicismo y como hizo toda la tradición medieval, ¿no? Mirando siempre hacia atrás a ese glorioso pasado. En este caso se busca la influencia en otro objetivo, en otros nichos, como podría ser, por ejemplo, en este caso, tradiciones medievales, el culto a ese medievo germánico, ¿no? Porque bueno, el Renacimiento, este romanticismo, perdón, tuvo su auge, tuvo su núcleo en Alemania, sobre todo, ¿no? En la región alemana, en el centro de Europa. Entonces era lógico que su búsqueda, en este caso, su influencia no fuera hacia lo grecolatino, sino hacia lo nórdico, con su redescubrimiento, ¿no? El desconocimiento histórico también ayudó a elevar esa búsqueda de la estética sin tener en cuenta el rigor histórico, ¿no? Lo que trajo, pues trajo luego algunas influencias que no sean del todo lógicas con la historia, pero que influenciarían posteriormente a la visión de todo esto. Hablamos, por ejemplo, en este caso de... Hablamos, por ejemplo, en este caso de Wagner, ¿no? Cómo su música influenciaría el redescubrimiento hacia la sociedad de este mundo vikingo, ¿no? De este mundo nórdico. Sobre todo en su última etapa, hablando del ciclo del anillo del Nibelungo, donde toma elementos de esta mitología y los toma de manera libremente, porque el conocimiento histórico en ese momento no era tal como para tener un rigor histórico muy avanzado y quizás se tomó licencias personales bastante grandes. Entonces, este ciclo de anillo famosísimo en su obra y muy escuchado y muy reconocido, pues trajo de vuelta esa estética vikinga, ¿no? Hay muchos cuadros que han salido literalmente de esta influencia, como algunos de Ferdinand Lee, donde pues aparece Wotan en algunas de sus escenas más famosas. Aparte, como curiosidad, sería esta obra la que influenciaría el mito de que los vikingos tenían cuernos en los cascos, que no era verdad, pero era sencillamente una demonización del concepto. También destacamos algunos pintores, como podría ser Peter Nikolai Arvo, con su obra Natem, entre otras, con la representación del concepto mitológico de la noche para la cosmología nórdica. Ferdinand Lee, por ejemplo, con su cuadro Ninfas danzando,
que sería directamente una influencia del Niflheim, del mundo de las hadas, y de esa concepción de que las hadas bajaban al Asgard, perdón, bajaban al Midgard a bailar, por así decirlo, unas ninfas blancas, por llamarlo de alguna manera. O otros como Martin Skillwing, que tendrían cuadros como Thor contra los gigantes, donde se ve literalmente a Thor luchando contra los gigantes, práctica que leyendo la Eddas aparece muchas veces, como Thor baja del Asgard y va controlando que los gigantes no entren dentro de Midgard, por así decirlo, los mantiene a raya y los caza de vez en cuando. Ese es el concepto negativo de los gigantes, ¿no? En contraposición con el hecho de que no son tan negativos si están dentro de su propio árbol genealógico. Es una figura bastante difícil de encajar en ese sentido, ¿no? De si son buenos o malos. Luego también debemos también saltar a la influencia que luego traería este neopaganismo en el siglo XIX, en el siglo XX, con las nuevas tendencias ya de un carácter más político, ¿no? Comenzaría a ser también en parte un arma política, ¿no? Naciendo de la filosofía en este caso, de cómo es su surgimiento de la filosofía, como por ejemplo su influencia en esta filosofía lo llevaría al contexto político. Tenemos que extraer la influencia de Nietzsche, por ejemplo, con sus conceptos del superhombre, con sus conceptos del eterno retorno, que sean conceptos que le influenciarían al entendimiento de la religión Asatru, al entendimiento de cómo entienden ellos el mundo, cómo entienden ellos su propia religión. También tendría que ver mucho en este sentido Schopenhauer, también con su idea de la voluntad de vivir, que también traería cierta influencia a esto que estoy contando. Por otro lado, en cuanto a lo político, entraríamos en el siglo XX, en el siglo XIX, al final, en una época en la que, con el alzamiento de los nuevos Estados-nación, por así decirlo, con el alzamiento del nuevo concepto de Estado, muchas veces se buscaba utilizar la historia como un mecanismo para fomentar un pasado al que atenerse como grupo, como por ejemplo pasaría en Italia con la época romana, como pasaría en otros países de la misma manera. Y Alemania, pues, en esa búsqueda de un pasado, llegó, claro, acabaría llegando a la mitología nórdica porque siendo pueblos germánicos llegarían a eso al final, ¿no? A lo nórdico, a lo vikingo. Y sería una influencia utilizada por el nazismo en el siglo XX de una manera quizás tangencial en algunos casos para intentar ascenderse a sí mismos como la raza dominante. Sería como un concepto, bueno, sería un uso erróneo en este caso del concepto vikingo como un alter ego racial muy negativo, luego para lo que sería el lógico desarrollo del siglo XX, como todos sabemos. Eh, Utilizaría luego aparte de su concepto, utilizaría mucha simbología nórdica. Ese es el por qué vemos mucha simbología nórdica en el submundo neonazi y en lo que fue la cultura nazi. Símbolos como runas, como la runa Odal, símbolos como el Totenkopf, y luego posteriormente muchos símbolos rúnicos serían luego utilizados por estos grupos para identificarse y para relacionarse con ese pasado, ¿no? Esto luego lo veríamos también actualmente en algunas variantes de la religión Asatru. Visto esto, terminando a mediados del siglo XX, terminando las guerras mundiales, se volvería el concepto simbólico de esta mitología, surgiría lo que podemos llamar un neopaganismo anterior a esto, de lo que hemos visto de los nazis, y perdería ese concepto político ganando de nuevo el concepto simbólico de ser una religión, de ser un culto, ¿no? Perdería el hecho de ser un arma política y sería otra vez un concepto al que rendir culto, un concepto religioso. En este caso ya entraríamos en la religión Asatru. Es la más interesante de los neopaganismos y la más extendida, casi unos 40.000 personas alrededor del mundo. Y, y es reconocible, es digno de reconocer cómo ha escalado este concepto a la actualidad. Está en varios países legalizado este culto a nivel nacional, se reconoce. Muchos de ellos son escandinavos: Noruega, Dinamarca, Islandia, Suecia y España. En España la religión Asatru es oficial y tiene su sede en Albacete, por cierto.
En Estados Unidos no es reconocida a nivel oficial, pero existen cultos y grupos muy importantes de la religión Asatru que han condicionado parte de cómo se concibe a día de hoy, ¿no? Porque siendo la religión actual, pues parte de su arquetipo se construye. En este sentido, pues debemos ver también cómo el concepto de nuestro pensamiento social, de nuestra actualidad, eh, da forma a cómo se rinde culto a esta religión, ¿no? Vemos cómo esa religión exterior en un principio medieval ahora converge en una religión interior. Es una religión enfocada al culto de uno mismo y al individualismo, ¿no? Esa, esa influencia del humanismo hace que el concepto de practicar esta religión no sea rendir culto a los dioses, sea rendir culto a ti, sea rendir culto a ti mismo. Hacer un enfoque de mejorar tu vida, ¿no? Tiene un enfoque, por así decirlo, como un arquetipo moral, como una manera de tener una moral que mejore tu vida. En este caso, se sustenta en las nueve nobles virtudes. Un concepto que lo lleva como un nexo a través del cual practicar esta religión, ¿no? A través de, bueno, además de que tiene que creer toda su cosmología como casi como un dogma de fe, porque ya choca con el contenido científico, con el conocimiento científico que ya tenemos. Estas nueve nobles virtudes serían una guía moral para vivir, para mejorar tu vida, ¿no? Según su creencia, mejorar tu vida, ser mejor contigo mismo, ennoblece a los dioses, los cuales, por cierto, ya no están vistos desde un plano muy superior, sino que lo trascienden, lo bajan a un plano igual al nuestro, ¿no? Lo tratan como si fueran directamente familiares cercanos. Por eso no rinden culto a los dioses. Sencillamente lo honran mejorando su propia vida, mejorando su propia calidad moral de vida. Este concepto, pues sí que sería ese cambio. Aquí veríamos esa influencia de nuestro pensamiento actual y cómo eso choca directamente con el pensamiento tradicional de las religiones, ¿no? Esa evolución es lo que queríamos ver a través del artículo. Que por cierto, también a raíz de la Satru salieron otras religiones similares, ¿no? Pero con un arquetipo más negativo, que sería en este caso el wotanismo, el cual tiene un concepto racial todavía traído de los neonazis, del neonazismo, y que, aunque es en este sentido casi discriminable, tiene una atracción menor de gente, sigue siendo una problemática y sigue siendo un punto a tener en cuenta, ¿no? Como esa influencia del siglo XX sigue a veces ensombreciendo el culto a Satru, al neopaganismo sin más. Y lo dicho, podríamos concluir este análisis con que la evolución histórica, la evolución geográfica, la evolución de los hechos serían las que condicionarían cómo entendemos la religión en este sentido y cómo rendimos culto a los dioses, pero sobre todo teniendo en cuenta que en este caso podría decirse de alguna manera que el culto a Satru rendiría, por así decirlo, culto a los hombres como si fueran dioses, ¿no? Antes se tendía a rendir culto a los dioses de una manera directa y ahora pues se rinde culto a la persona. Sería la persona, en este caso, casi el objetivo al que se le rinde culto. Y bueno, en esta línea histórica, en esta evolución, pues vemos elementos como eso, ¿no? Un paso de lo exterior a lo interior, un paso de la comunidad a lo individual, un paso de rezar, del culto, del sacrificio, sencillamente unos preceptos morales. Y podríamos pues ver la influencia de la historia y la geografía en todo este ámbito. Y con eso podríamos dar por terminado este vídeo. Así que un saludo a todos y a todas.